o qué enfoque de la cooperación europea debe desarrollarse en el sector rural? Esa es la pregunta. Buenas tardes a todos. Un dato es que la Unión Europea ha cambiado su modalidad de cooperación con Colombia, ¿no? A raíz de dos elementos claves. Uno, Colombia es un país ya de renta intermedia. Dos, Colombia ha firmado el año pasado un tratado de libre asociación comercial con Europa. El Tratado de Libre Asociación Comercial con la Unión Europea es algo diferente de un TLC, porque además de todo un componente comercial, tiene asociado un componente de cooperación. En el ámbito, especialmente en el ámbito agropecuario, la Unión Europea ha evidenciado que algunas cadenas del valor que hay en Colombia no están hoy día en condición de competir con el mercado europeo, claramente. Una es la cadena láctea. Entonces, la Unión Europea, ¿qué hace en este caso? Se pone de acuerdo con el gobierno de Colombia para dar un plazo de gracia, que para los quesos semimaduros y maduros es de 10 a 12 años, en el cual se garantiza que no se va a importar desde Europa hasta el mercado colombiano quesos de esta tipología. Del otro lado, se da un apoyo para que se pueda fortalecer la cadena en dificultad. En este caso, siempre con el ejemplo de la cadena láctea. En este momento nosotros somos italianos, pero somos una asistencia técnica de la Unión Europea asociada al Ministerio de Agricultura y al INCODER para facilitar el proyecto de ajuste institucional que se está implementando en estos meses y que tiene una definición con los poderes especiales que se le han dado al presidente de la República hasta el 31 de octubre. En este ajuste institucional habrá cosas muy grandes para Colombia, ¿no? Una innovación tremenda de la política agrícola. Una será la liquidación del INCODER. Este es un primer dato. La creación de una agencia de la tierra, porque nos hemos dado cuenta, y la misión del campo lo ha evidenciado, que uno de los problemas básicos del desarrollo rural de este país es que los productores no tienen acceso a los activos de la producción. Es decir, el 60% de los campesinos no tiene título. Y entonces no puede activar el crédito, como se decía, porque no puede respaldarlo con la tierra que trabaja de generaciones. No tiene acceso al crédito, no tiene asistencia técnica, no tiene una serie de activos que son indispensables para modernizar este ámbito. Uno de los elementos más interesantes de esta reforma es el enfoque que se le va a dar al desarrollo rural. Sí, es el enfoque territorial. Ya se está hablando de desarrollo rural con enfoque territorial. Esta énfasis ha interesado muchísimo a la Unión Europea, que ha destinado un apoyo presupuestal al gobierno de Colombia y al Ministerio de Agricultura de 38 millones de euros para apoyar este ministerio en definir las políticas, no ya desde un ámbito sectorial o de un ámbito central, ma desde un enfoque territorial, que sea en el territorio donde se encuentra la demanda de los productores con la oferta institucional y la oferta privada. Esto es el enfoque nuevo que tiene la Unión Europea. De ahora en adelante, la cooperación de la Unión Europea se va a orientar siempre más a los apoyos presupuestales, a los ministerios, con el intento de, entre comillas, influir
sobre la política que se determina en estos. El próximo apoyo presupuestal muy grande va a ser al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, igual para un desarrollo económico local con enfoque territorial. Esto es la nueva metodología y dentro de esta nueva metodología hay instrumentos nuevos que pueden ser interesantes para los productores para acceder a estos recursos que por ser parte del presupuesto parecen que se desaparecen, ¿no? Pero no es así, porque allí estamos nosotros también dándole un enfoque positivo. ¿Cuál sería esa metodología específica para que en el orden nacional, territorial, en los municipios podamos hacer parte de esos recursos de la Unión Europea? Entonces, cuando el apoyo presupuestal entra en el presupuesto del ministerio, la Unión Europea y el gobierno de Colombia se ponen de acuerdo en que el gobierno tiene que garantizar algunas metas y tiene que definir algunos indicadores claros que definan si cumple o no, porque si el gobierno no cumple, la Unión Europea retira la financiación. Y si cumple más del 100%, se le da más. Esto es un poco el elemento. El otro elemento clave es que para la Unión Europea es importante una visibilidad sobre estos recursos. 38 millones de euros son más o menos 100.000 millones. No es poco, no es tanto, pero no es ni poco. La idea es lograr focalizar una parte consistente de estos recursos en algunos territorios para que se le pueda hacer un seguimiento a estos recursos y ver si estos recursos aplicados con estas nuevas herramientas que pasaremos ahora a describir generan un impacto real medible para ver si efectivamente este aporte de la Unión Europea ha influido en la política de Colombia, modernizando la visión que la política tiene del agro y generando las innovaciones que son necesarias para sostener el impacto de tener que entrar a competir en el nivel global. Yo le voy rápidamente a hacer ver algunos de los instrumentos que pueden ser utilizados cuando el contexto... ¿Me escuchan desde ahí? Para hacerle ver algunos de los instrumentos que se utilizan en Italia, ma que por el contexto que tiene Colombia pueden ser, una vez criolizados, pueden ser aplicados a contextos como este. ¿Cuál es el elemento clave? El elemento clave es que Italia como Colombia tiene una estructura empresarial basada sustancialmente en la micro y pequeña empresa. Y esto es muy similar a Colombia. Más del 90% de la estructura productiva de Colombia son micro y pequeñas empresas. Entonces no existe la gran empresa. Podemos pasar rápidamente porque como son muchas. Uno de los elementos claves es que hay que ser competitivos. En esta realidad global, o uno es competitivo o uno no entra en el mercado. Esto, quien es Cosurca lo sabe muy bien, ¿no? Que hemos trabajado bastante con él. Entonces la competitividad es una imposición de la globalización, hay que lidiar con ella, el problema es cómo lidiamos. Una de las ideas es que lidiamos a través del territorio. En vez que ir como pequeña empresa a intentar impactar un mercado global, y ustedes saben, los que tienen cooperativas, que tienen entidades de producción, saben que una pequeña empresa tiene normalmente dos grandes limitantes para entrar en el mercado. No tiene los volúmenes de producción que requiere el cliente y no tiene economías de escala, porque produce poco, entonces no tiene precios.
Estos son los dos. Pero la pequeña y la microempresa tiene dos elementos muy fuertes que hay que valorizar. Uno es la elevada especialización y la otra es la flexibilidad frente a un cambio del mercado. La gran empresa es mucho más rígida. La pequeña empresa responde inmediatamente cuando hay un cambio. El territorio en sí, sí, pero lo puedes pasar que ellos lo leen. El territorio en sí es un actor de esta competitividad. Digo, si yo soy demasiado pequeño para competir, ¿cómo voy a competir? Voy a competir uniéndome a una serie de otras realidades productivas que normalmente producen una misma cosa o dentro de una cadena, están dentro de la misma cadena de producción. Cuando se da este dato, el elemento productivo sí es un elemento competitivo. Es decir, mientras tanto me lo pasas. Cuando nosotros tenemos en el territorio, tenemos un elemento de producción que tiene alguna ventaja frente a otros, ¿no? Cuando yo daba una conferencia, he ido a dar una conferencia en el marco de las universidades del Externado con los Andes, en el Sumapaz, a los alcaldes del Sumapaz, ellos me decían, sí, vamos a competir nosotros todos juntos. Entonces la pregunta es, ¿con qué producto? Y ellos me dicen, nosotros aquí tenemos mora. Entonces mi pregunta siguiente es, ¿en qué se diferencia su mora de la mora de Moralla Valle? Porque esto es el problema. El producto para ser competitivo tiene que tener elementos de diferenciación. Los elementos de diferenciación, si son muy fuertes, ¿qué hacen sustancialmente? Permiten que, aunque siendo pequeños, aunque produciendo poco café, pero si este café tiene elementos de diferenciación, por ejemplo, las plantas están cultivadas cerca del volcán. Esto es un elemento de diferenciación. No todos los cafetales están cerca de un volcán. El problema es cómo yo lo hago entender al mercado. ¿Cómo han reaccionado las empresas, las pequeñas unidades productivas italianas a este problema de entrar a competir? Siendo que Italia es una potencia mundial. No obstante, estamos compitiendo con micro y pequeñas empresas. A través de estas agrupaciones de pequeñas y medianas empresas y a través de unas características de esta que es muy importante, que se llama competencia. Es decir, la capacidad de cooperar compitiendo. Es algo diferente del cooperativismo, porque ¿qué decimos allí? Decimos, si yo estoy asociado con otro, hago café, pero yo cuido mi cafetal como si fuera mi bebé. Y el otro lo descuida. Si a mí me pagan el mismo precio al kilo por el café, ¿yo para qué me meto en eso? Y mucha gente dice eso, ¿para qué me meto? Si mi café, que es mucho mejor, me lo pagan igual. Dentro de los distritos se hace una diferenciación en precio. Estos nacieron sustancialmente para la uva, para hacer el vino. Ustedes, no sé si saben, pero el mejor vino viene en la peor tierra. Entonces, menos uva, mejor calidad de vino. Entonces, si yo hago una cooperativa y le compro a todos mis socios el kilo de uva a 1,000 pesos, lo que voy a obtener es, después de algunos años, mucha cantidad de uva con una calidad bajísima. Y lo mejor, que quiebro. Entonces, yo tengo que estimular el socio que me produce la mejor uva. Entonces, ¿qué sucede? Que los distritos industriales que tal vez conocen, uno se llama, en Francia, se llama Champagne. Y la Champaña no es una marca. La Champaña es una provincia. Es un territorio, es una región de los Alpes franceses. Y allí se hace vino. Pero usted puede encontrar la botella que cuesta
20,000 pesos y la botella que le cuesta 250, 500,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Es que la misma asociación reconoce la diferencia de calidad en uno y el otro. Entonces, ¿cuál es el cooperar compitiendo? Significa sustancialmente que yo coopero con los demás, por ejemplo, en el aprovisionamiento de todo lo que me necesita para el cultivo. Lo compramos juntos porque nos va a costar menos. Y del otro lado, la comercialización la hacemos en conjunto. ¿Por qué? Porque el impacto es mucho mayor. Pero a mí me tienen que reconocer la calidad de mi producto, porque yo estoy trabajando mejor que otros. En Italia, estos son los distritos italianos que tenemos. Le hago solo ver uno, que es el azulito de alimentos, que está allí. Esto sí me sale difícil ir a hacerlo ver allí, pero pasámoslo y para hacerle ver. Es el distrito del Parmigiano Reggiano, el queso parmesano que nos están copiando todo el mundo, pero esto es el original. Si usted ve el consorcio, esta es la potencia que tiene la asociación. ¿Quiénes están en el consorcio? Están cooperativas, están pequeñas empresas, todos están unidos. ¿Cuál es lo que le diferencia uno del otro? El aspecto morfológico, es decir, en la planicie, donde se puede trabajar con tractores, está la gran empresa, la empresa. En la colina ya no se puede trabajar mecanizado, es mucho más difícil, y ahora hacemos queseras más pequeñas con una entidad de tipo cooperativo. Y en la montaña, que es mucho más difícil, son pequeñas queseras organizadas en cooperativa de hasta 10. Es decir, se utiliza la mejor forma de organización de acuerdo al territorio, para aprovechar lo mejor posible el territorio. Pero ¿qué hacemos? Tenemos una marca única territorial. Competimos con una marca. No competimos con 365 marcas, porque allí hay 380 queseras. Cada uno tendría que competir con la suya. No, hay una marca que representa un territorio. Porque cuando yo digo Parmigiano Reggiano estoy diciendo dos provincias de Italia, Parma y Reggio. Son dos provincias, son dos territorios. La idea fuerza es intentar comercializar promoviendo una marca territorial sombrilla que tenga la suficiente fuerza para imponerse en el mercado. Reconociendo a través de esto que el mercado te reconozca que este territorio que produce el café de Cosurca es un territorio de calidad. Me la pasa es que... No, esto es el tamaño que... Vemos el tamaño que... Es decir, y lo resumo aquí, lo dejo acá, porque prácticamente es acá, solo esta slide. Caracterizar el territorio con una dirección temática significa buscar que un territorio tenga una vocación clara de producción y centrar los recursos sobre esta vocación. Porque si este territorio es especializado en café, es allí donde nosotros podemos hacer la diferencia. Es allí donde nosotros podemos posicionarnos en el mercado. ¿Y cuáles son los instrumentos? Estos son los instrumentos, lo ven allí. Los instrumentos de una ciencia nueva que se llama marketing territorial, mercadeo del territorio. Y la primera cosa es saber leer el territorio. ¿Cuál es la vocación del territorio? Si la vocación del territorio en pequeñas parcelas es hacer café, es hacer quesos de especialidad, nosotros no vamos a meter lechería industrializada para producir leche pasteurizada, no tiene sentido. Es mucho mejor competir con quesos. ¿Por qué? Porque el mercado de los quesos
en Colombia es inmenso. En Colombia se consume menos de 1 kilo de queso per cápita al año. Es el país, uno de los países al mundo que consume menos, pero es un enorme productor de leche. Y las políticas intentan decir, vamos a exportar. No, el mercado está aquí. 47 millones de personas, de las cuales 40 millones no toman leche, no consuman quesos. Y esto lo saben muy bien las empresas. Alpina, la Alquería, yo tuve debate con ellos. Ellos tienen los quesos a precios altísimos. ¿Por qué? Porque saben que de toda forma quien que consume queso es el estrado 5 y 6. Pero si Europa va a entrar con los quesos baratos acá, aquí se va a crear un problemón enorme. También, ¿por qué? Porque estas empresas no tienen producto típico. Esto es el país del tipo. Si ustedes ven los quesos de estas empresas, que no vuelvo a repetir, porque no puedo, pero son tipo parmesano, tipo feta, tipo mozzarella, tipo. No hay un queso que sea Colombia, aparte del queso paipa, aparte del queso caquetá y del queso costeño. Hay un espacio enorme para entrar en eso. Y hay un espacio, imagínense inventarse el queso de trópico, cuando en Europa se tiene la convicción que en el trópico no se puede con el queso. Tendríamos un mercado para Europa de queso. Entonces, esta es la idea de los pactos. Nosotros, les digo, ¿se puede o no se puede? Nosotros diseñamos un distrito agroindustrial lechero en el Piedemonte caqueteño. ¿Qué tenemos de fuerza allí? La denominación de origen, queso Caquetá. Lamentablemente ahora lo hacen en Tabio y en Valledupar porque le copian, ¿no? Pero esto es una cuestión de policía, es una cuestión de seriedad de las instituciones, porque no te pueden dar una denominación de origen al café y después no saberla defender. Hacer que te la copien los otros y te la vendan. Pero estos espacios, estas cadenas existen y hay posibilidad. ¿Cómo hacemos el distrito? Simplemente hemos hecho un decreto, diseñado un decreto, que es el decreto de zona franca lechera. Una zona franca lechera te da la posibilidad de entrar con toda la cadena a producir ¿qué? No leche, a producir un queso con calidades específicas que lo puedan promover.